Muchas veces eso, el querer, no nos damos cuenta que estamos tratando de controlar nuestro bienestar y no es lo mismo que vivir en bienestar. Estamos tratando como de todo está bien y se vuelve como un estoy bien pero fingido. Cada experiencia, cada conexión, te cambia. Entonces tú estás reinventándote completamente todo el tiempo. Entonces eso de autoconocerse es un trabajo sin fin. Las expectativas más difíciles son las que tú te pones a ti mismo, que no sabes ni por qué te las pones, pero las tienes y cumplir tus propias expectativas es cuando se empieza a poner medio difícil, porque es más fácil decirle a los demás, ya no te hago caso, ya no te sigo en esto, pero a las tuyas que tienes como muy arraigadas, estoy dejando de ser quien era hace un ratito, ¿no? Y da culpa porque nos encariñamos con nuestra persona que diseñamos. Yo me he dado cuenta que cada día soy alguien nuevo y si ayer te dije que yo era así y ahora ya no soy, pues ya no soy. Claro. Y sí da culpa y como lidio con la culpa, pues la vivo, la siento, la dejo ser y pues que me acompañe, pero mando yo, no manda la culpa. Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando Sin Filtro. Yo soy Carlos Camacho y bueno, como cada semana, hoy tengo una gran invitada en vivo. Tenemos el episodio en vivo. Fredel Romano, ¿cómo estás, Fredel? Bien, gracias por este espacio y por la invitación. Hombre, gracias a ti por estar acá. Y bueno, antes de que arranquemos, déjenme introducir brevemente a Fredel. Fredel es una emprendedora y escritora mexicana reconocida por su compromiso con el bienestar emocional y autoexpresión. En junio de 2023 presentó su libro Palabras Libres entre la luz y la oscuridad, una colección de aforismos y escritos vivenciales que reflejan sinceridad y honestidad, explorando la dualidad entre la felicidad y el dolor, que vamos a hablar ahorita de esto. También es fundadora de la aplicación KnowMe, una aplicación diseñada para ayudar a las personas a conocer, aceptar y gestionar sus emociones en tiempo real, que también está padrísima. Ahorita nos vas a contar cómo funciona. Yo ya le estuve ahí picando. Está muy interesante porque te genera gráficas. Muy padre. Esta herramienta promueve la autoconciencia emocional, facilitando que los usuarios registren y observen sus reacciones ante diversas situaciones, transformando el dolor en aprendizaje y la confusión en claridad, ¿no? Eres ingeniera. Soy ingeniera, sí. Cuéntanos cómo fue esta conexión entre la ingeniería, las emociones, la literatura, la fotografía, o sea, estas facetas que has desarrollado a lo largo de tu vida. Creo que viene de esta parte mía de ser muy libre, porque no me he encasillado en algo en específico, sino que cuando voy sintiendo ganas de hacer otra cosa, pues cambio de giro y empiezo a probar. Entonces, durante mis primeros años de profesionista, digamos, que empecé a estudiar, pues estudié ingeniería electrónica y en vez de meterme de lleno a la electrónica, pues empecé a probar un poco de arte a través del video, de la fotografía, luego me metí a estudiar cine y nunca me quise encasillar en algo en específico, y del cine pues luego empecé a tener experiencias con las emociones personales y ahí fue donde salió mi parte de escritora y mi parte de el manejo de las emociones, aprender sobre las emociones mucho desde la experiencia, y pues todo se va juntando y de repente llega un punto en el que ya maduro yo todos mis expertices y empiezo a crear ya proyectos tangibles que tienen que ver con todo esto que estuve como experimentando durante los primeros años. Okay. ¿Y cómo fue? O sea, ¿cómo lo descubriste? O sea, ¿qué pasó en tu vida que te has metido tanto a este tema de las emociones? Pues siempre que me invitan platico un poco sobre, soy una persona muy sensible, desde muy chiquitita he sentido la vida muy fuerte, más de lo común, y, y pues he tenido que crear estrategias para poder yo salir de estos estados a veces tan dolorosos emocionalmente, tan fuertes. Y pues como han sido una trayectoria en muchos años de estar experimentando con las emociones, pues me he hecho pues algo experta y me gusta porque no es de que haya yo estudiado sobre el tema, sino que es algo que he vivido y que yo misma he hecho cosas para salir de ahí. Me gusta que todo lo que he implementado lo hago
desde la experiencia. Para mí es muy importante la experiencia. La teoría es importante Claro, claro. y hay quienes pueden aprender muy bien de la teoría, pero yo no. Yo soy más de aprender sobre las experiencias. Y bueno, he tenido depresiones muy fuertes en mi vida, que cada una me ha dado, yo digo que para mí la depresión es como una maestra y cada una me ha dado enseñanzas importantes. Y la última enseñanza que me dio una de la depresión fue la importancia de la aceptación y de tener un monitoreo, un registro de nuestras emociones. Y ahí fue donde salió el proyecto de Know Me. Y ahí es en donde, cómo es la vida, increíble, pero ahí fue donde se juntó mi capacidad en electrónica, en la tecnología, mi amor por la tecnología y la innovación y mi experiencia con toda la parte de las emociones y hizo todo sentido, ¿no? De esos momentos en el que dices, ya entendí por qué estudié esto, ya entendí por qué me pasó esto. Y hubo un punto en donde todo se Es que esta idea de lo que hablaba Steve Jobs, ¿no? De cómo se van conectando sí, todos los puntos, que sí, parecen, esto por qué surgió, ¿no? Y estos momentos, o sea, porque tú hablas mucho también desde esta vulnerabilidad, ¿no? De la importancia de aceptar el dolor. O sea, por ejemplo, esta parte de la depresión muchas personas viven, y a veces no lo sabemos, ¿no? Estás en ansiedad y estás teniendo una vida tan funcional, que no te... o a veces tienes este control, ¿no? Querer controlar lo que estás experimentando, hacia dónde vas, y a veces nos damos cuenta que no es tan fácil, ¿no? Que la vida no va por ahí. Sí, eso que dices del control y muchas veces eso, el querer, no nos damos cuenta que estamos tratando de controlar nuestro bienestar y no es lo mismo que vivir en bienestar. O sea, estamos tratando como de todo está bien y se vuelve como un estoy bien, pero fingido, como realmente estoy en depresión, realmente estoy viviendo mucho dolor, pero no lo estoy dejando ser. Y así parece ser que eres funcional y vas, vienes, haces, pero no, en el fondo tu cuerpo, tu alma, tu espíritu se va desgastando, ¿no? Claro, y también esta parte como de ir agradeciendo lo que vas viviendo, ¿no? O sea, porque a veces pensamos que todo es terrible y no te pones también foco en las cosas que están pasando en tu vida que son positivas, ¿no? Yo creo que parte de esta aplicación a mí me gusta porque justo hay muchos momentos y creo que el registrar, o sea, qué estás experimentando a lo largo de tu día y no solamente poner el foco en lo negativo, también como que te cambia la perspectiva, ¿no? Te escuché en la entrevista que tuviste con Rafa López, Sí. hermanos, un saludo a Rafa, y justo hablaba de esto, ¿no? De, oye, o sea, en una parte de la charla hablaban sobre las rupturas amorosas, ¿no? Y que él decía, si yo le pregunto a mis pacientes, o sea, porque me llegan y me dicen, no, es que rompí con mi novio y entonces es el peor momento de mi vida y ya no voy a volver a amar y bla, 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 no sé qué, eso, regístralo, ¿no? O sea, justo te sientes terrible y en 2, 3 meses cambia radicalmente ese sentimiento, esa emoción que estabas experimentando, empieza a transformarse y descubres que conoces a alguien increíble o mejor que el otro, lo que sea, pero a veces no somos conscientes, ¿no? Y nuestro cerebro está como en este mood de negatividad constante, ¿no? Eso que dices es como tener conciencia y estarlo registrando. Yo cuando empecé a registrar, registraba principalmente el dolor, porque justo cuando yo empecé a darme cuenta de la necesidad de registrar, era como para quitarme peso de encima. Entonces, dolor, dolor, dolor. Y poco a poco empecé a detectar ciertos momentos de felicidad, de placer, y empecé a agradecerlos más. Si yo no los hubiera registrado, difícilmente me doy cuenta de esos momentos. Entonces el registro, como bien dices tú, ayuda para agradecer, porque ayuda para ver también lo positivo que tienes en tu vida, que a veces lo damos por sentado. A lo negativo le ponemos un foco gigantesco y a lo positivo lo damos por sentado. Y cuando lo registras, es como una forma de darle el valor, darle el respeto que se merece un momento bonito o una situación que nos haya pasado que nos haya dado placer. Entonces sí, efectivamente coincido contigo que el registrar, una de las cosas que más aporta es empezar a ponerle la linternita y el foco a las cosas positivas también. Claro, y a veces también no te pasa que no hay como esta conciencia de lo que estás viviendo. O sea, hablamos mucho de emociones, pero creo que a veces no las sabemos identificar también. A mí me pasó muchísimo. Te digo que yo todo lo que sé lo sé por experiencia. No soy una persona teórica.
Y de repente decía, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cómo se llama esto que estoy sintiendo? Y yo, pues en hace como 6 años te podía hablar de 4, 5, 6 emociones, ¿no? Entonces, ay, estoy ansiosa. Pero cuando fui como observándome más y escribiendo más, decía, no, pero esta ansiedad no es igual a la de ayer. Ayer escribí o registré ansiedad, pero hoy la siento diferente. Hoy siento y describía lo que sentía y lo buscaba en Google, ¿no? Ahora en ChatGPT, que me queda mejor, pero ponía, siento esto, esto, ¿qué emoción es esta? Y de repente descubrí una emoción nueva y decía, esto es angustia. Y yo creía que era ansiedad y es diferente. Y con la experiencia y de ir registrando poquito a poquito todo lo que sentía, fui ampliando mi conocimiento de las emociones. Y cuando nombras las cosas con el nombre correcto, es más fácil entenderlo, es más fácil transformarlo y conocerte más a ti mismo. Entonces es bien importante y darte cuenta que no todos conocemos nuestras emociones. Estamos muy, 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 muy atrás en eso. Yo que me dedico ahora a dar muchas pláticas en universidades o en escuelas, les preguntas y te dan 3, 4 diferentes emociones. Triste, enojo, te hablan de, o sea, 2, 3 más y ya, ¿no? Y todas las otras emociones como si no existieran. Entonces, sí, efectivamente nos falta mucho camino ahí por recorrer. Pues es que yo creo que el trabajo más difícil del ser humano es ese autoconocimiento, ¿no? Sí. O sea, es como la tarea obvia, ¿no? Que todo el mundo habla de conócete a ti mismo, bla, bla, pero, o sea, yo no me conozco, o sea, todos los días parece que descubro algo en mí y luego me doy cuenta que no soy eso. O sea, también es como esa parte de dejar a esa, o a eso que tú crees que eres, ¿no? Y además tú eres, todo el tiempo te estás transformando. Eso. Entonces lo que aprendes de ti deja de ser y puede dejar de ser con una plática que tienes con alguien más, claro. Tú ya no eres el mismo. Cada experiencia, cada conexión, te cambia. Entonces tú estás reinventándote completamente todo el tiempo. Entonces eso de autoconocerse es un trabajo sin fin. Claro. Es mientras vivas, cada día vas a conocer a una Fredel diferente. Sí, claro. Y por eso el trabajar en el autoconocimiento es un poco también trabajar en tu humildad, aceptar que nunca vas a llegar a la meta final, porque siempre hay algo nuevo que tienes que aprender y aprender y aprender, pero definitivamente coincido contigo que venimos a eso. Solo venimos a conocernos a nosotros mismos, a aprender de nosotros y lo más que avancemos, siempre digo que si estamos en esta vida todavía es que nos falta mucho. Cuando yo siento que lleguemos al punto en el que nos conozcamos y nos aceptemos y vivamos en armonía con nosotros mismos al 100%, ya no vamos a necesitar nacer, digamos. Claro. Eso es lo que yo pienso, es mi forma de verlo. Oye, Fredel, también esta parte del agradar a una sociedad o a un grupo, ¿no? Que también a veces lidiamos mucho con esas expectativas de otros. Sí. Y aquí me gustaría hacer como un doble clic sobre tu historia, ¿no? O sea, porque al final, bueno, tú fuiste madre muy joven, entraste a una carrera dominada por hombres, o sea, como que los profesores no creían en ti, o sea, no sé qué haces aquí. O sea, ¿qué fue para ti todo ese proceso? Al final, las expectativas no cumplidas, o sea, ¿sabes? Como este estigma de, pues, fuiste mamá muy joven, entonces, ¿cómo? Ya arruinó su vida. Y todo lo que has venido y te has transformado y has creado. Y pues bueno, me parece que es una historia muy rica en experiencias, ¿no? Sí. Y esta vulnerabilidad también que nos compartes, o sea, de cómo desde el dolor lo aprovecho y lo materializo en algo con propósito. Desde que soy muy chiquita me pasa que cualquier idea que tengo o siempre mi mente me dice comparte. Es como algo en mi esencia. Siempre es así de, tengo una frase nueva, compártela. Se me llegó este pensamiento, escribe un libro. Siempre es como, da lo que has pensado, siempre, pero desde muy chiquitita, así de que si aprendía cómo resolver un problema, siempre quería yo como enseñarlo. Y bueno,
creo que todas las personas venimos con ciertas herramientas de por qué somos como somos, ¿no? Y por eso es que a mí me ha tocado vivir todo lo que he vivido para hoy llegar a tener un proyecto tan bonito y tan completo y tan humano como es Know Me. Pero bueno, yo empecé hablando sobre las expectativas cuando yo me caso y cuando me meto a mi primera carrera, que fue administración de empresas. Ahí estaba yo cumpliendo expectativas, justo porque yo me estaba metiendo en una carrera en donde mi futuro esposo, yo tenía 16 años cuando lo conocí, él era administrador de empresas, mi papá era administrador de empresas, entonces era así como de, lo que tienes que hacer es administración de empresas. ¿Qué tienes que hacer? Casarte a los 18 años, porque eso era lo que se acostumbraba y muchos de mis amigas, de mis familiares, eso era lo normal. Entonces ahí justo estaba cumpliendo con las expectativas. Y bien, también yo no estoy tan peleada con eso, sino más bien no perderte completamente. O sea, hay cosas de la sociedad que se ajustan en ese momento a ti y está bien seguirlas. Las expectativas más difíciles son las que tú te pones a ti mismo, que no sabes ni por qué te las pones, pero las tienes y cumplir tus propias expectativas es cuando se empieza a poner medio difícil, porque es más fácil decirle a los demás, ya no te hago caso, ya no te sigo en esto, pero a las tuyas que tienes como muy arraigadas, que esas son muy difíciles. Yo muchas veces lucho contra mis propias expectativas, expectativas que van con mi persona, pero no van con mi alma. No sé si puedas ver la diferencia, pero la persona es esa cosa que formamos para poder encajar en la sociedad, para poder ser para poder ser una mamá, para poder ser una esposa, para poder ser una amiga. Esa es la persona, pero el alma no le importa nada de eso. Entonces el alma está como de, ok, sí, pero yo quiero que hagas esto, yo quiero que hagas el otro, yo quiero que experimentes esto. Y es como una lucha entre hacerle caso al alma y a la persona. Y bueno, hubo un punto en el que yo por más que quería cumplir con las expectativas, tanto que yo me había impuesto como que veía a mi alrededor para encajar bien en mi mundo, hubo un tiempo que mi alma me dijo, no, de ninguna manera, ¿no? Y te empuja, yo siempre digo que el alma te empuja y a veces te caes de las escaleras y dices, oh, ok, y ahí fue donde tomé la decisión de cambiarme de carrera, hacer algo que me gustaba, cómo me empuja a mí, mi alma a través de la depresión. A mí, yo cada vez que entro en depresiones, algo estás haciendo mal, gira. Por eso me gusta mucho que a veces usan la palabra trastorno, porque es como que estás yendo hacia el otro lado. Entonces, yo ya tengo ese idioma, ¿no? Ya sé que cuando empiezo con depresiones, te estás yendo por otro camino, pausa y regresa. Y hoy ya lo entiendo, ¿no? Pero bueno, en su momento empecé a no querer ir a la universidad, a qué me pasa, no me quería despertar, me quedaba en la cama, que no quiero ir. Y dije, ok, algo estoy haciendo mal. ¿Qué es? La carrera, no es mi carrera, no es la carrera que mi alma dice, wow, vamos a la universidad y vamos a estudiar. Y fui a la vida siempre te ayuda, siempre te pone el camino. Y fui a la universidad a platicar con mis maestros de por qué no había podido ir y que me sentía mal. Y voy caminando y me encuentro a unos dos chavos que traían una computadora abierta, en ese momento computadora, no laptop, y la traían como abierta, entonces se veía un poco de los circuitos y así, y yo así se me caía la baba. ¿Qué es eso? ¿De dónde viene? No, del laboratorio. Ven, acompáñanos, ve, somos ingenieros electrónicos. Y yo así como niña chiquita, ya sabes, como Pinocho cuando va caminando y se encuentra a estos dos maleantes que se lo llevan, yo así de, sí voy. Y me fui atrás de ellos, vi el laboratorio, me enamoré, mi corazón, ya sabes, que hizo así como empezó a latir fuerte y dije, esto es lo que mi alma me está diciendo. O sea, por eso la vida te ayuda porque te pone las cosas. Entonces hay que estar abiertos, verlo. Y ahí fue donde me fui contra las expectativas y dije, me voy a cambiar de carrera porque le tengo que dar a mi alma. Ya le toca a mi alma. Ya le di a mi persona, ahora le toca a mi alma. Y así desde que soy bien chiquita hasta ahorita he tenido momentos de persona, momentos de alma, momentos de y así voy, ¿no? Por eso es que la libertad en mi caso es muy importante, porque si le quieres escuchar a ambas fuerzas, yo le llamo fuerzas, pues tienes que ser libre, ¿no? Y de repente dejar lo que estás haciendo porque tu alma ya te llamó para otra cosa y así. Claro, fíjate que esta semana he grabado un par de capítulos y justo este tema se ha repetido, es como muy chistoso.
Hablaba con una persona, Alberto, también le mando un saludo, y él abandonó igual su carrera, o sea, él y se fue a vivir al campo, en Málaga, compraron una casa en el campo, la naturaleza, y a veces es esto, este sentimiento, y esa es mi siguiente pregunta hacia ti, ¿cómo lidias también con la culpa? O sea, porque al final esto que me compartes de estoy cumpliendo una expectativa y cuando estoy, o más bien cuando rompo una expectativa mía, o sea, de los demás, pues bueno, como quiera, porque así soy, no me importa, pero cuando tú dices ser alguien y de repente te transformas, o sea, pareciera que te estás traicionando a ti mismo. A veces sí, ¿Cómo y da lidias con la mucha culpa? culpa. Yo soy escritora también y ahí escribo aforismos. Y un aforismo que escribí es: la libertad te hará impredecible. ¿Por qué? Porque eso pasa, ¿no? Que de repente tú crees ser alguien y de repente empiezas a ya no gustártelo eso, a ya no, y dices, ¿qué pasa? Estoy dejando de ser quien era hace un ratito, ¿no? Y da culpa porque nos encariñamos con nuestra persona que diseñamos. Claro. Y mucha gente por ese cariño o por ese control se quedan siendo quienes alguna vez dijeron ser y se quedan atorados en eso. Yo me he dado cuenta que yo voy cambiando y cambiando y cada día soy alguien nuevo. Y si ayer te dije que yo era así y ahora ya no soy, pues ya no soy. Claro. Y sí da culpa. ¿Y cómo lidio con la culpa? Pues la vivo, la siento, la dejo ser y pues que me acompañe, pero mando yo, no manda la culpa. O sea, eso sí lo tengo muy claro. Yo siento mucho, mucho las emociones, siento todas las emociones, pero ya saben mis emociones que mando yo. Aunque esté la culpa, no me va a convencer de hacer otra cosa. ¿Y cómo lidias también contra defraudar a otros y más Eh, seres queridos? sí, antes me importaba mucho y hoy no es de que no me importe, sino que lo hago con respeto, pero siempre hago lo que yo quiero, como yo quiero, y no por prepotencia o por que no me importe, sino porque sé que si yo hago lo que necesito hacer, lo que quiero hacer, voy a estar bien. Y si estoy bien, voy a ser de utilidad para los demás, para mis seres queridos en especial. Entonces, no, con mucho respeto siempre y con mucho, siempre preguntándome qué necesitan los demás de mí antes que lo que yo voy a hacer de mí, pero hago como, yo siempre digo que es como una receta en donde pongo todos los ingredientes. Tú necesitas esto para que yo no te defraude. Yo necesito esto, que a ti te puedo dar esto, pero de esta forma. A ti esto, de esta otra forma. A ti. Y trato siempre de encontrar el cómo si no defraudarlos o no hacerlos sentir tan mal sin perderme a mí misma. Pero eso requiere de mucha inteligencia, creatividad, entendimiento, respeto, pero respeto para ti y para los demás. Y es una práctica que hago todos los días. Entonces, sí, ¿cómo lidio con eso? Yo creo que la respuesta es con respeto y amor y entendimiento, tanto para mí como para los otros. ¿Y esto te ha generado quizás alejar a personas de tu vida? Pues por momentos sí, por momentos se van o necesito que se vayan, porque hay momentos en los que estás construyéndote y cuando te estás construyendo, si alguien no te está permitiendo construir, tienes que como un poquito poner una barrera, pero ahí regreso al respeto y al amor, porque la puedes poner siempre. Muchas personas caen en poner las barreras de forma muy dura, Tajante, muy ¿no? tajante, muy dolorosa. Creo que a veces es inevitable y lo tienen que hacer así, pero otras veces puedes construir barreras amorosas, respetuosas y creo que he vivido de las dos. He vivido de repente el de no, ni un paso más das por acá y que haya dolor y que haya rompimiento, pero en el caso que ha habido rompimiento siempre ha habido un regreso y explico, después de un año, después de 2 años, esto me pasó, esto tuve que hacer, te invito otra vez a ser parte de mi vida, perdóname. Y cada día más he podido construir barreras sin tener que romper. Y creo que eso es algo que vas como practicando y cada vez haciéndolo mejor y mejor y mejor. Sí, porque tampoco hay como una receta, ¿no? O sea, no hay como de, No. mira,
ya aprendí y lo voy a hacer siempre así, entonces pues, no funciona. Cada quien es diferente, claro. Cada situación es diferente. Claro. Entonces eso es lo mágico de la vida y es lo más hermoso, que con cada experiencia tienes que reinventarte y usar otras técnicas, pero hay una regla: mientras lo hagas con amor, con entendimiento y con respeto, casi te puedo asegurar que con quien tengas que tratar te va a ir bien. ¿Cómo es? Cuando lo hagas con amor. Amor, respeto y entendimiento. Ok, sí, o sea, claro. esa es la clave y se dice muy fácil, ¿no? Pero para llegar a tener amor, respeto y entendimiento hacia el otro, primero te lo tienes que dar a ti. Claro, claro. Es como esa analogía del avión, ¿no? O sea, o sea, primero te proteges a ti para poder ayudar a los otros. Si no estás bien tú, no te puedes dar, por ¿no? lógica, porque si no estás bien, no tienes la fuerza para ponerle la careta al otro, ¿no? Ajá, exacto. Y lo mismo pasa con esto. O sea, si tú no te das amor a ti mismo, si no has experimentado en carne propia lo que es amarte, respetarte, entenderte, ¿cómo lo vas a hacer con alguien ajeno? Claro. Es muy difícil, muy difícil. Claro. Hablaba con Luis Andrés también sobre este tema de la infidelidad, ¿no? Decir, o sea, es que, y el concepto de infidelidad es, en realidad es traicionarte, ¿no? O sea, traicionar a la persona. O sea, y cuando traicionas es qué tan infiel te estás haciendo a ti mismo, con esta parte de qué tanto amor no te estás dando, qué tanto respeto no te estás dando, qué tanto no estás logrando. Exacto. ¿Qué tanto no estás en el lugar en donde no quieres estar? Muchas veces ese tema justo de la infidelidad, mi psicóloga me decía mucho, el que es infiel se es infiel a sí mismo, y yo no lo entendía del todo hace como 10 años. Decía, no, pues no, y después de mucha experiencia, de mucha introspección, claro, te estás siendo infiel a ti porque estás viviendo en donde no quieres vivir, de una forma en la que no quieres vivir, y te estás faltando el respeto. También a ti, a la otra persona, por supuesto, pero también a ti. Entonces, eso en la infidelidad, bueno, es un tema enorme y muy, muy complejo, pero en cosas mucho más sencillas, no puedes pretender entender al otro si no te sientas contigo antes y te entiendes a ti. O sea, creo que es un trabajo a la par. Claro. Vas avanzando un poquito en el entendimiento del otro y en el tuyo. Y vas así como, cada vez que te entiendes más a ti, entiendes un poco más al otro. Y luego entiendes un poco más al otro y eso te hace entenderte a ti. Y así vas, es un trabajo de ir subiendo. Sí, porque al final, pues somos seres sociales. O sea, aprendes de lo que te reflejan las personas, ¿no? Y la apertura también que tienes hacia lo diferente, ¿no? O sea, ¿cómo vibras también con lo diferente? Amo lo diferente. Al que soy, me atrae mucho todo lo diferente. Creo que una de mis cualidades más notorias, o que más notorias para mí misma, es mi mente abierta. Generalmente puedo entender, o mínimo tengo el deseo de entender absolutamente todo, aquí a todos, desde la persona que todo mundo catalogaría como dañina, yo es así como de, déjame entender, déjame ir más profundo, déjame saber por qué haces lo que haces. Tengo una mente muy, muy abierta, muy bonita en ese sentido. Tengo otras cosas muy malas, pero eso es algo muy bueno que tengo. ¿Qué tienes malo? ¿Qué tengo malo? Soy altamente ansiosa. Mi ansiedad es muy fuerte. Eso tengo malo. Tengo muy poca energía. Que vamos a no llamarle malo, pero son como mis puntos que me han costado más aceptar. Okay. Tengo una energía bien bajita, muy, muy. Soy muy antisocial, me cuesta mucho trabajo convivir con muchas personas. Son de esas cosas que me gustaría, o sea, son las que digo, ay, me gustaría ser diferente. Ya cada día menos, claro. Cada día ya es de, ya, Fradel, esa eres, ya sabes, de, por aceptarte, ¿no? Ajá. También. Y sí, trabajo en eso y cada día mucho mejor, cada día me acepto más, pero te mentiría si te digo que soy una experta ya en todo. Voy en muy buen camino. Si me comparas a mi Fradel de hoy, hace 10 años, nada que ver. Hoy soy una persona que de verdad acepto mucho más quién soy. Siempre hay un poquito más que aprender, claro. Un poquito más lejos que llegar. Y bueno, hablando sobre lo que no me gusta de mí, pues eso es lo que no me gusta, aunque ya lo amo también, ahí voy. Pero eso es así como digo, eso no es mi mejor versión. Claro, porque sí es aceptarte, ¿no? Aceptar tus sombras, porque al final también es eso, vivimos con luces y sombras. Está bien.
que también es parte de este libro, ¿no? Que escribes. Sí, Que nos sí. cuentas poquito más de qué va, o sea, estos El aforismos. libro son aforismos que, como bien dice, son palabras libres, porque así como de repente te va a hablar de la culpa, de repente te va a hablar del amor, y de repente en el que sigue del miedo, de la felicidad, y va, ¿no? Va y viene entre todos esos temas, y por eso digo que son palabras libres. Y, y bueno, son aforismos, palabras ordenadas que me llegan de repente a la mente. O sea, voy caminando y de repente digo, esta frase. Y me llega así, exacta. Así como me llega, porque yo digo me llega del cielo. Así me paro, le escribo y de eso está hecho mi libro, ¿no? De esas frases que me van llegando en la vida y que a mí me resuenan y que a mí me dicen, wow, qué buena frase. Entonces las anoto y las voy escribiendo y luego las alargo un poco. A veces me llegan cortitas y profundizo un poco en el tema con mi experiencia en ese tema que es la frase. Voy como ahondando un poquito y ya, voy generando el libro. Ahora, en estas semanas, pero ahora sí va a salir mi segundo libro, se llama Bendita Vida y ya estoy trabajando en 3, 4, 5, todo el tiempo estoy escribiendo. ¿De qué va este segundo? Estas son frases, ya no son como aforismos como tal, sino son frases más cortas y tiene mucho diseño porque en este libro conocí a alguien por internet y me gustó mucho su letra. Y le escribí, ay, qué bonita letra tienes. Y me contesta, eres la primera persona en la vida que me dice que mi letra está bonita. Dice, y a partir de que tú me lo dijiste, todo el mundo ya me está diciendo que mi letra es bonita. Le digo, oye, me encantaría un día ver una de mis palabras escritas con tu letra. Y me dijo, dalo por hecho. Y en mi cumpleaños me mandó algo, una frase de las que yo tenía en Instagram, me la mandó con su letra. Y ahí empezó una travesía bien bonita porque empezamos a trabajar en, a ver, te mando más, mándame tu, hecho en tu letra. Y para no hacerte el cuento largo, acabé yo en Tijuana yendo a conocerlo. Wow. Por supuesto, toda mi familia así de, no te vas, ¿cómo crees? Estás loca, no lo conoces, Tijuana está peligroso. Y yo, no, pero confío en esta persona. Y me fui, él tiene una combi y él vivía en ese momento en su combi y me invitó a dormir a su combi. Entonces yo me llevé a mi hijo, otra cosa que me mataron, pero bueno, me llevé a mi hijo y nos fuimos a dormir a la combi, dos noches estuvimos ahí y bueno, pues tomamos fotos, nos conocimos, y tuvimos una experiencia increíble ahí en la playa, en Tijuana, con mi hijo, con él, con su perrito, tenía un perro hermoso, y ahí decidimos ya terminar el libro y de ahí salió el libro con sus fotografías de él. O sea, él con esa camioneta que se llama La Bendita, por eso la vida el libro se llama Bendita Vida. La camioneta es La Bendita, él se dedica a hacer muñecos de cosas que encuentra en la calle y va construyendo como juguetes. Y a eso se dedica. Y bueno, hicimos el libro como si la bendita fuera los ojos y yo el alma. Y está lleno de fotografías, el libro de México, muy bonitas, de esta gira que hace la camioneta por todo México. Es una Volkswagen y una combi y mis palabras. Entonces está padrísimo porque es un libro de un diario donde puedes escribir. Bien bonito, bien, bien bonito. Una linda experiencia Luego también, te lo ¿no? regalo. Muchas gracias. Está padrísimo. Oye, ¿y cómo es, o sea, cómo es ser también mamá joven? ¿No? Vamos a meternos un poco, ahora que mencionaste a tu hijo. Es lo máximo. O sea, tengo un hijo de 20 años. Wow. Sí. Él ahora está estudiando arquitectura. Tengo una niña de 18 que todavía está saliendo de la prepa y tengo uno de 16. Yo te digo, me casé a los 18 años. Entonces empecé bien chiquita. Mi alrededor es muy parecido a mí, entonces no es de que yo estaba viviendo algo como rarísimo, no, sino que todo mi alrededor más o menos estaba igual que yo, chavitas que se casaban 18, 19, a lo mejor fui la más chica, pero entre 18 y 20 años todos estaban casando. Y pues mis hijos crecieron con todos estos niños igual, con mamás de mi misma edad, entonces como normal en mi círculo. Sin embargo, cuando ya te sales de tu círculo y empiezas a, dices, ay, no, sí fui mamá muy chiquitita, es padre, tienes, bueno, en mi caso tuve mucha energía,
hoy que todavía soy joven y ellos ya están grandes, pues ya puedo dedicarme mucho más Claro. a mis proyectos. No trunqué nada. Tuve mucho la suerte, primero que nada, de mi esposo, de que me apoyó siempre para que yo pudiera seguir estudiando. Y yo acabé mi carrera, imagínate, ingeniería electrónica con 2 hijos Wow. a los 24 años. O sea, está muy cañón. Y luego estudié cine y luego estudié una maestría. Y siempre tuve el apoyo, porque en la maestría se cuenta que lo iba a fin de semana, entonces mi esposo se quedaba con los niños y siempre tuve mucho apoyo. Gracias a ese apoyo pude seguir. Entonces para mí es bonito el haber sido mamá joven. Me imagino que cada quien lo vive de otra forma, pero a mí me encanta seguir siendo medio joven todavía Claro. y ya poder hacer lo que quiera, tanto profesional como social. Sí, justo, porque apenas veía una entrevista de una ejecutiva muy exitosa que ella hablaba justo de que ella fue mamá muy grande, porque veía la vida como me truncaría mis proyectos. O sea, creo que hoy vivimos mucho este momento, ¿no? Porque hay personas que ya no quieren tener hijos. Yo no tengo hijos, por ejemplo, y no sé si quiera. O sea, al final es como, o sea, como que la vida te va dando también este tipo de circunstancias que a veces se presentan y también es parte de esas expectativas sociales que a veces nos imponen, ¿no? Sí. Mira, yo cuando empecé con esta idea de tener hijos, yo no quería tener hijos. Tenía 18 años, Claro, 19 años. también. Y yo, no sé, o sea, en mi inocencia, yo me casé para pues, pasármela bonito, pero yo no veía en mí hijos. Y me acuerdo que mi esposo me decía, no, a ver, ya es momento de tener hijos. Y yo, no, no quiero tener hijos. Yo ni siquiera, yo lloraba, decir, no, no quiero, no quiero. Y él un poco me llevó hacia allá, me dijo, no, sí, sí, sí. Hoy le agradezco con toda mi alma, porque yo no hubiera querido, o sea, yo tuve a mi primer hijo para cubrir las expectativas de lo que es ser una esposa, ser una mujer dentro de mi comunidad y demás, pero ya que nació mi primer hijo, que lo tuve en las manos, yo fui la mujer más feliz del universo. Cada persona es diferente, también existen estas personas que, bueno, mujeres que con depresión postparto, que les cuesta mucho trabajo. Yo al revés, o sea, yo todo el embarazo dije, ¿para qué lo hice? Soy la peor, soy una tonta, culpa, miedo, no, ¿qué voy a hacer cuando nazca? No quiero, no quiero. Nació y lo agarré. Ya, se Ya. transformó. Sí, dije, para esto vine al mundo, dije, para tener muchos. Y luego no quería parar, quería tener como 20. Me enamoré de ser mamá. Claro, pues, o sea, sí es padre también este momento de tener padres jóvenes, ¿no? O sea, porque al final vas evolucionando distinto. Sí. Sí, ¿no? Y creces con ellos. Y pues a mí me encantó. A mí cuando me preguntan de si no te arrepientes, porque muchas veces ni como no te arrepientes de haberte casado tan joven, de haber tenido... No, no, pero también veo valor en las mujeres que lo hacen al revés Mm. y que se casan muy, muy grandes para tener hijos muy, muy... También veo valor en eso y también creo que hay cosas que ellas van a vivir muy hermosas que yo no pude vivir. Entonces yo creo que no importa qué estilo tomes, qué decisiones, si para ti casarte chica grande, tener hijos, no tener Mm. hijos, no importa mientras escuches a una persona, que es a ti, mientras te escuches a ti, lo que realmente tú quieres, como tú te sientes cómoda, creo que ahí está la clave. O sea, no, todas las decisiones son buenas y todas las decisiones son malas al mismo tiempo. Claro. Entonces tú decides con qué conectarte, si te conectas con lo malo que fue tu decisión o con lo bueno. Yo también ahorita podría estar conectada solo con lo malo y decir, me casé muy chiquita, me cambió el cuerpo porque tuve hijos muy joven, nunca viví, no fui al antro, no fui a esto, no fui a lo otro. Podría conectarme con eso si yo Claro. eligiera conectarme con eso. O me puedo conectar con lo positivo. Igual, en mi caso, como las que lo deciden hacer diferente, también se pueden conectar en el me hubiera quedado joven, me arrepiento, ahora ya estoy grande, ya no puedo, o se pueden conectar con lo bonito. Ahora ya soy más madura, con quien esté va a ser una relación más formal, no sé, es un ejemplo, ¿no? Sí, Pero sí. todo en la vida te puedes conectar con lo positivo o con lo negativo de lo que hiciste. Entonces, Es que esa es la clave, creo que también de la psicología, ¿no? O sea, de cómo vives lo que estás viviendo. O sea, qué interpretación le estás dando a las cosas, ¿no?
O sea, el hacerte consciente de lo que estás viviendo es un proceso. Yo siempre digo, disfruta el proceso. O sea, Haz de cuenta, yo hoy que puedo ver hacia atrás, entiendo muchas cosas que en su momento no entendía. Y yo hace cuenta, me acuerdo que con lo de mi carrera yo decía, déjenme, o sea, yo estoy estudiando porque me gusta. Sé que nunca me voy a dedicar a esto por mi manera de ser, por mi estilo, lo que tú quieras. Pero yo decía, déjenme disfrutar mi carrera. Lo hago solo porque me gusta. Yo en ese momento no sabía que 15 años después, claro que me iba a servir mi carrera. O sea, yo en ese momento creía que tenía que ver solo con que me gusta y que no entendía ni por qué lo estaba haciendo, pero como un capricho. No, no era un capricho, era mi camino, era parte de mi destino. Tú no sabes por qué estás viviendo lo que estás viviendo, entonces conéctate con como lo positivo de eso. O sea, por algo estoy viviendo esto, por algo no me he casado, por algo no quiero tener hijos, por algo tengo hijos a los 18 años, por algo, ¿sabes? Todas las cosas que te van pasando tienen una razón que muchas veces no la podemos entender en el momento, pero hay que confiar. claro, confiar y honrar, ¿no? También ese proceso que tú estás viendo, claro. O sea, porque sí, o sea, cada decisión que tomes, o sea, al final es, pues por algo la tomaste, o sea, la vida te llevó por eso, o sea, incluso, por ejemplo, personas que viven alcoholismo, ¿no? O sea, adicciones, cosas, o sea, he escuchado historias que son maravillosas, ¿no? Después de esa recuperación y todo lo que traen también, o sea, bueno, no sé si tú creas como en otras vidas y todo este rollo. Yo sí creo. O sea, hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama El plan de tu alma. Este habla como que es una persona que conecta personas con historias complicadas y a través de unos mediums empieza a encontrar justo el plan de esa alma, o sea, porque vienen a padecer, Claro. ¿no? Entonces hay historias, o sea, de una persona gay en los 80s, entonces con VIH, y entonces pues, sus padres obviamente no lo querían, y entonces cuando empieza a conectar todo esto es, o sea, tú veniste a esto, o sea, a tener ese amor incondicional y a transformarte a través de ese sufrimiento, ¿no? Y es el plan también de tus padres, o sea, de alguna forma no lo Sí, es un entendemos. plan en conjunto y no lo entendemos porque cuando venimos se nos olvida para qué venimos. Claro. Entonces yo siempre digo, y lo tengo escrito en mi libro, de que venimos a esta vida con un plan del alma, pero con un cuerpo y una mente humana que no se acuerda el plan. Entonces hay como queremos cumplir metas de allá con herramientas de acá y se vuelve muy difícil porque no perdemos esa conexión de entender que por algo estamos en donde estamos viviendo lo que estamos viviendo. A veces hay cosas muy duras y duele vivirlas, pero mínimo yo ya sé que todo lo que vivo es por algo y lo trato y generalmente lo logro. Generalmente, el 90% de las veces logro vivirlo en paz, aunque sean cosas duras, porque puedo ver que por algo pasa lo que pasa. O sea, sí ya lo Sí. puedo, no nada más ver, sino ya lo puedo entender aquí en mi corazón. Claro, y a veces es difícil también porque el mundo en el que vivimos está muy normado, ¿no? O sea, es como, ya te di el plan que tienes que seguir para ser feliz. O sea, la receta mágica para ser feliz que nunca es. ya está hecha. Estudia, ten una casa, ten una familia, ten hijos y ya estás. O sea, no es como tan complejo. Te das cuenta, es como... Pero sí y hay es personas que no complejo. resuenan en eso. O sea, al final, o sea, yo creo que vivimos en una... A mí me encanta en la época en la que estamos porque creo que hay más ideas de esto, ¿no? O sea, atrévete a cuestionar tus creencias, que es eslogan Sí, de... porque eso de que el plan ideal, nadie es feliz en el plan ideal, nadie, Tiene un nadie. vacío. O sea, siempre llegas a un punto de un vacío, porque el plan ideal, el único plan ideal que existe es el estar todo el tiempo conectando con tu alma y preguntándole qué sigue. Ese es el único plan ideal. Y si el qué sigue para tu alma es mmm, vete a vivir a cómo se fue esta persona, tu amigo, ¿a dónde se fue? A una casa en... Ah, en la... Ajá, Sí, en el bosque, en la pues por ahora naturaleza. es eso, ¿sabes? Y a veces eso te hace romper con tu familia, con tu trabajo. eh, pero ahí yo veo la respuesta, ¿no? O sea, el único plan ideal es comunícate con tu alma cada ratito y sé valiente, porque a veces te toca romper, porque a veces te toca lastimar y a veces te toca lastimarte. Pero ahí es el plan ideal, porque ahí sí estás yendo hacia donde tu alma te pide ir sin tanta resistencia. Igual vas, ¿eh?
O sea, igual el alma no se conforma con que, ay, no, a mí me da miedo, no quiero, no. Al final te va a empujar, ¿sabes? Al final te va a empujar y te va a sacar, va a hacer que te corran, va a hacer que... Pero si quieres transitarlo de forma más consciente y de forma más amigable, es mejor te hago caso, no me empujes. Yo te hago caso solita. Oye, ahora que hablas de valentía, ¿cómo lidias también con el miedo? O sea, ¿cómo usas el miedo a tu favor? El miedo lo uso a mi favor. Primero que nada, reconociéndolo. Cuando lo reconoces, creo que estás un paso adelante para usarlo a tu favor. Yo siempre digo que cuando tienes ganas o quieres hacer algo y te da miedo, cuando, a ver si lo puedo explicar bien, cuando algo solo te da miedo pero no te interesa, déjalo. ¿Para qué te metes ahí? Te da miedo y no te interesa, ¡pum!, se va. Si algo quieres y no te da miedo, pues, lo haces y... Pero Fácil. cuando algo quieres y te da miedo, siento yo que es una de las brújulas principales que nos da nuestra alma. Eh, es ahí a donde tienes que ir, justo a donde hay querer y miedo. El miedo y te dice cómo sí hacerlo. O sea, te da las pistas de cómo hacer lo que quieres de la forma más segura posible. Entonces, yo, ¿cómo lidio con el miedo? Es, ok, primero, si está, es que eso que quiero es muy importante. O sea, ya de entrada, si está el miedo, es como hacia allá ve, yo. Creo que cada persona maneja las cosas diferentes. Yo es así, si veo miedo y querer, sé que ese es mi camino, entonces por así, ese es el que tengo que transitar. Y voy dialogando con el miedo, nunca subestimándolo, nunca rechazándolo, nunca dejándome consumir por el miedo, pero sí escuchándolo, porque yo creo que el miedo te dice cómo puedes hacer eso que quieres hacer con el menor riesgo. Y creo que es muy inteligente estarlo escuchando. Cuando el miedo te provoca como que ya no sigas, cuando, cuando nada más lo escuchas a él y se te olvida escuchar tu querer. Pero mientras tú estés turnando entre lo que quieres y tu miedo y estés dialogando con los dos, no solo te quedes dialogando con lo que quieres, porque entonces lo vas a hacer, pero lo vas a hacer mal. Te vas a equivocar, te vas a correr mucho riesgo, porque no estás escuchando a tu miedo. Pero si solo escuchas a tu miedo, vas a dejar de hacer lo que quieres. Entonces tienes que estar tantito acá, hablando con uno, hablando con otro, como referí, como así de, ok, tú sí, esta la ganaste, no, esta la ganaste tú, y llegar a la receta perfecta para lograr hacer eso que quieres, con todo y miedo, pero con ese miedo especial que te hace hacerlo de la mejor forma. A mí me encanta el miedo, me encanta, me parece, uff, o sea, muy, muy, muy importante, muy importante. Porque la mayoría huimos, ¿no? Porque al final es también algo que nos sirve para protegernos, ¿no? Es como estás en este... Es que sí te protege, nada más que hay que saberlo escuchar. Hay que saber hasta dónde, cómo, cuándo y todo. Y no hacerle caso también es una tontería, es Claro. tonto, porque el miedo está ahí para ayudarte. Todas nuestras emociones están ahí para ayudarnos, nos gusten o no nos gusten. Entonces, evitarlas es, es como tratar de arreglar un coche con una herramienta menos. No, espérate, si te están dando el miedo es por algo, o sea, algo te quiere dar, te está aportando algo, escúchalo, velo, atiéndelo. Entonces, yo a mí me encanta, a mí el miedo me gusta. Claro, porque aparte también me encanta también esto que dices, porque es como esta oportunidad de a lo mejor fracasar rápido, ¿no? O sea, como, bueno, o sea, sé que esto puede ser imperfecto. De una vez. Lo voy a hacer con miedo, o sea, obviamente con estas precauciones que nos comentas, pero al final también es como esa oportunidad de, cuando lo haces con conciencia, este aprendizaje que te puede traer, ¿no? Ok, si me da miedo, lo voy a hacer, voy a tomar, bueno, te voy a escuchar. Yo siempre digo, a ver, miedo, ya estás, ¿qué me quieres decir? Y anoto, ¿no? Que esto me va a salir muy mal. Apenas ahorita tuve una experiencia, me vengo de viaje, estuve en Portugal solita 15 días y me dio miedo algo, pero mucho miedo, mucho. Te estoy hablando de que estoy sola, estaba sola en un rancho, eh, o sea, salías de donde estoy y era oscuro absoluto. Pero el miedo era más social que otra cosa. Me entró un miedo de te va a pasar esto, vas a hacer. Y,
Y me acuerdo perfecto que me senté como a las 11 de la noche a dialogar con el miedo. Y le dije, a ver, bueno, venga, con todo. Dime todo lo mal que me va a ir por lo que hice, ¿no? Dime todo a lo que me voy a enfrentar. Y empecé a notar, y sí, me va a pasar esto, y me va a pasar esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y pasaron, ¿qué será? Como 1 hora y media, pero te estoy hablando de miedo de ese que te carcome, miedo profundo. Y llegó un punto en que empecé a decirle al miedo, ok, ¿te puedo dar ideas de cómo puedo no vivir todo esto tan horrible? Dije, mira, este sí creo que no me la voy a saltar, ya, esto lo voy a tener que vivir. Esto también, ya, lo paso del lado de sí, me equivoqué y hice esto mal y voy a vivir esto. Pero esto, ¿qué tal sí? Y esto, ¿qué tal sí? Y empiezas a negociar con el miedo. No puedes negociar con un miedo que no sientes antes. Entonces, primero hay que sentirlo. Primero hay que dejar que te consuma y que te diga todo, todo, todo. Pero que nunca se nos olvide que somos más que nuestro miedo. Somos más que cualquier emoción que tengamos. La podemos sentir y puede sentirse muy profunda, pero hay alguien arriba. Y ese arriba es el que manda. Y ese eres tú. No tu persona. Es tu espíritu, es tu alma, es tu ser más superior. Entonces, saber que tienes a eso, ¿no? Que decide hacerle caso a esto o a esto o a esto Claro. o al otro. Claro, así es como conectarte de alguna forma. Igual te sirve para encontrarte, ¿no? De alguna manera, esta experiencia que nos compartes es como te rindes también, ¿no? O sea, a mí me encanta esta idea de rendirte Sí. ante las circunstancias. Ante el miedo, decirle, bueno, ok, venga, Sí, y a dime veces cuando todo. la vida está tan terrible, o sea, porque también yo digo, o sea, si todo está tan terrible y no te mueres, o sea, no te queda más que levantarte, ¿no? O sea, al final creo que así es la vida también. A veces nos da tanto miedo el fracaso, tanto miedo las rupturas, tanto miedo, ¿no? O sea, no cubrir esas expectativas que nos han marcado. Y a veces es simplemente te rindes y encuentras ese propósito que te hace bien, o sea, porque al final lo vives como en ese propósito, Y ¿no? cuando cada día te enfrentas más al miedo y haces las cosas a pesar del miedo, con el tiempo la valentía va creciendo, creciendo, creciendo y el miedo no desaparece, pero va tomando su lugar justo. Entonces, sí creo que la valentía es una práctica. Y lo primero que tienes que hacer para ir practicando esta valentía es ir haciéndolo a pesar del miedo. O sea, te da miedo, pues vas por ahí y lo haces. Y así poquito a poquito, y de repente la valentía es mucho más y el miedo como que ya lo tienes, equilibra, ¿no? sí, como que lo tienes más controladito. Así de repente se pone loco, pero ya no se te olvida que tú puedes con él. Claro, wow, qué interesante. Oye, Fred, antes de que nos despidamos, me gustaría que también nos compartieras, hablando de Nomi, cómo fue esta historia y por qué la lanzaste y todo. Por ahí escuché, ¿no? Que fue un proyecto medio escolar de tu hija. ¿Por qué no nos compartes un poquito como esa anécdota antes de ir cerrando el Sí, capítulo? Porque claro. me pareció muy padre. Cuando yo empecé con esto del registro, yo no lo compartía con mis hijos. Pues me daba un poquito de miedo, pena, culpa de que supieran que yo estaba viviendo como este dolor tan, tan fuerte. Pero llegó un punto en que me abrí con ellos y le platiqué a mí en algún momento, a los tres, pero a mi hija le platiqué del proyecto y se lo dejó en su mente. Y después de un tiempo me dijo, oye, mamá, yo tengo ansiedad, o sea, yo también siento esto, ya me explicó sus síntomas y así. Me dijo, y en la escuela hay un proyecto, quieren que hagamos un proyecto social y quiero llevar tu aplicación. O sea, quiero llevar en ese momento yo tenía una app, pero muy básica, muy, muy básica. Y me dice, quiero hacerlo profesional, quiero hacerlo bien para llevarlo. Entonces ahí le dije, cuenta conmigo. Y fue mi impulso para dárselo al mundo esto, ¿no? O sea, como decir, bueno, lo voy a hacer. Bueno, le invertí tiempo, mucha energía, dedicación, dinero y hice todo para sacar el prototipo, el beta, la primera como app, ya que, y la saqué. Pero mi hija me dejó a la mitad, se le quitó la ansiedad en 2 semanas y de repente ya estaba otra vez feliz allá para acá y me abandonó en el proyecto, pero yo sí lo seguí para dejarlo al aire. Hoy es una aplicación que es gratuita y que pues ya tiene sus varios usuarios y pues me hace muy feliz que exista. Claro, ¿y qué es lo que más te entusiasma de esta aplicación? O sea, ¿y por qué gratis también? O sea, Hoy es gratis porque
pues así lo arranqué. Llevo 2 años que trabajo en ella de forma gratuita, no gano nada. Mi idea es en algún momento sí empezar a cobrar alguna parte de la app o de alguno de los proyectos que tengo, porque lo quiero hacer sustentable. O sea, sí quiero que escalable de alguna forma. no, o sea, no nada más vivir de eso, porque pues se necesita uno vivir de algo, pero además lo quiero crecer enorme, lo quiero llevar a todo el mundo y para eso necesita ser un proyecto rentable. Entonces en eso estoy, ahí voy, pero lo que más me motiva es, bueno, ahora estoy como con 1000 cosas de proyectos alternos que tienen que ver con las emociones y con lo humano a través de la tecnología y me súper emociona porque es lo que me mueve, me fascina encontrar soluciones tecnológicas para el humano, en las emociones del humano. Es como mi paraíso. Me fascina, me fascinan. Cada día pienso en otra. Ahorita estoy haciendo algo para los sueños, porque yo amanezco. Haz de cuenta que me atropelló un tren, así. Pero amanezco y toda dolorida de todo, así. Una cosa. Y me quedo como 2 minutos en la cama y es que, ¿qué soñaste? Y de repente me acuerdo de mis sueños y Dios de mi vida, cosas horribles. Y empiezo a ver la importancia de reconocer también nuestros sueños. Entonces empiezo a idear cosas con la tecnología, los sueños, ¿no? Y así me fascinan. Todo de la tecnología me gusta. No, porque está padrísimo, porque aparte tiene varias cuestiones y le estás metiendo como otros features, ¿no? Ahí el tema de inteligencia artificial. Ahora viene la nueva versión de Nomi, que en esa es la que estoy trabajando día y noche ahorita, que va a estar como por ahí de marzo, que trae ya mucho más registro emocional, sí, pero también en qué parte del cuerpo lo tienes, va a traer artículos, va a traer más con el pensamiento, inteligencia artificial, data mining, que va a sacar, ahorita estoy estudiando análisis de datos otra vez, porque ves que hay que estar siempre estudiando todo eso para analizar muy bien todos los datos. Estoy en lo que hace la aplicación, la nueva, va a ser como juntar las gráficas para comparativas, para brindarle al usuario una herramienta todavía mayor para poder entenderse a sí mismo, para poder descifrar sus patrones. Muy interesante, está muy padre. De los usos, o sea, pienso también en temas estadísticos incluso, ¿no? O sea, por género, y que luego las personas dicen, como es gratis, vende la información. No, ojalá vendiera algo de información. No, pero está padrísimo. Pero lo que sí estoy tratando de hacer, y si alguien me está escuchando, es empezar a estudiar la data. Eso sí quiero, con gente que se dedique a la psicología de investigación, y eso sí me gustaría muchísimo, analizar toda esta data que gracias a Dios puedo tener de las personas y que es personal, ¿no? O sea, no es, a lo que voy es que no sé por persona, pero sí sé por grupo. Claro. Y eso pues, creo que puede ayudar muchísimo a estudiar al ser humano y brindarle más herramientas que nos ayuden. Increíble. Y cómo, esta experiencia personal y cómo lo transformaste en algo padrísimo, ¿no? Que es esto de Know Me. Pues muy bien, Fredel, de verdad, muchas gracias por esta conversación, me ha encantado. No sé, antes de que nos despidamos, si quieras, algo que no te pregunté, algún mensaje final para la audiencia de Hablando Sin Filtro. Pues si me permites que sepan que existe Know Me, que es una app gratuita, que ojalá puedan bajarla, conocerla. Eso me gustaría muchísimo decirles que todo se basa en el registro y la aceptación de lo que sentimos. Cuando uno acepta lo que siente, se quita un peso de encima enorme. Cuando uno acepta lo que es, acepta también a los demás, y es muy bonita la relación que empiezas a llevar con tu prójimo, ¿no? Entonces, con eso me gustaría cerrar, con agradecerte este espacio, este tiempo, y pues nada, solo eso. Pues muy bien, Fredel, muchísimas gracias. Gracias, amigos. Si les ha gustado este capítulo, ya saben, compártanlo, síganos en todas las redes sociales, Hablando Sin Filtro Podcast, en YouTube, y pues nos vemos la próxima semana. Fredel, muchas gracias. Gracias. La vida no siempre es como nos la han contado. Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando Sin Filtro. Podcast. A todo mundo le encanta la sinceridad.
hasta que haya alguien que la practica. Hablando sin filtro, podcast.